Desde el punto de vista de Excel, podemos decir que una función es una fórmula que ya está escrita y que se puede utilizar para hacer distintos tipos de operaciones. A una función le damos unos valores, que son los que se utilizan para hacer los cálculos y produce otro valor como resultado. Estos valores que utiliza la función se llaman argumentos. Las funciones nos ayudarán a la hora de hacer cálculos, ya que no tendremos que escribir fórmulas para realizar las operaciones, sino que podremos utilizar las funciones disponibles. Esto es útil sobre todo en operaciones largas o complicadas. Las funciones deben estar dentro de una fórmula para que produzcan resultados. Para utilizar las funciones tenemos que escribir su nombre seguido de los argumentos entre paréntesis. Los distintos argumentos que están dentro del paréntesis se separan por punto y coma. Haz clic en la celda B8 y estudia la fórmula. Esta fórmula suma las tres celdas que tiene por encima. En este caso, esta fórmula es sencilla, pero imagínate que tuvieras que sumar 10 o más celdas. La fórmula escrita así se haría muy larga. Haz clic en la celda C8. Vamos a introducir en esta celda una función que sume los tres datos de las celdas de arriba. Utilizaremos la función suma, que suma los números que le demos como argumentos. Escribe igual a suma, paréntesis de apertura, C5, dos puntos, C7, paréntesis de cierre, y acepta desde el botón Introducir de la barra de fórmulas. Vamos a introducir en escribe igual a suma, paréntesis de apertura, C5, dos puntos, C7, paréntesis de cierre, y acepta desde el botón Introducir de la barra de fórmulas. De esta forma, no importa el número de celdas que quieras incluir en el cálculo, ya que solo varía el rango del argumento de la función. Si al escribir una función aparece un mensaje de error, tienes que comprobar que todos los paréntesis cuadren, que los argumentos de la función estén en la posición adecuada y que sean del tipo correcto.
Si al escribir una función aparece un mensaje de error, tienes que comprobar que todos los paréntesis cuadren, que los argumentos de la función estén en la posición. Si al escribir una función aparece un mensaje de error, tienes que comprobar que todos los paréntesis cuadren, que los argumentos de la función estén en la posición adecuada y que sean del tipo correcto. La función suma es una de las más utilizadas en las hojas de cálculo. Además, con su uso se pueden simplificar o reducir bastante el tamaño de las fórmulas. Excel facilita el uso de la función suma a través del botón Suma, que está en el grupo de comandos Editar, y desde la barra de estado, como vamos a ver ahora. Mientras estás haciendo la hoja de cálculo, a veces es normal utilizar fórmulas provisionales para comprobar algún total, por ejemplo, la suma de un rango de datos u otros valores. Excel facilita este trabajo incorporando en su barra de estado unas determinadas funciones. Selecciona con el ratón el rango de las celdas C5, C7. En la barra de estado se muestran la suma de los valores de las celdas seleccionadas, su media o promedio y el recuento o el número de celdas no vacías. Evidentemente, la suma muestra el mismo valor que el que hay en la celda C8. Aparte de esta información, puedes mostrar los resultados de otras funciones básicas relativas a las celdas seleccionadas. Para esto, utiliza el menú contextual de la barra de estado. Pulsa con el botón derecho del ratón sobre la barra de estado para mostrar su menú contextual. Desde este menú puedes activar o desactivar la información que quieres que aparezca en la barra de estado. En cuanto a las opciones que estamos viendo ahora, puedes ver que están activadas promedio, recuento y suma, que son los datos que aparecen en la barra de estado. Aparte de estas funciones, también puedes activar mínima y máxima para obtener los valores mínimo y máximo del rango de celdas, o recuento numérico, que cuenta la cantidad de números que hay en la selección. Activa la opción máxima. Pulsa la tecla Escape para cerrar el menú contextual. Para que aparezca toda esta información en la barra de estado, ahora en la barra de estado también aparece el valor máximo que hay en el rango de celdas seleccionado. Para que aparezca toda esta información en la barra de estado, tienes que seleccionar más de una celda con valores. En el grupo de comandos Editar de la pestaña para que aparezca toda esta en el grupo de comandos Editar de la pestaña Inicio de la cinta de opciones tienes el botón Suma, que te facilitará el crear fórmulas para sumar el contenido de las celdas. Cuando se usa este botón, Excel escribe la función y hasta sugiere el rango que se va a añadir. Para introducir fórmulas con este botón, selecciona una celda que esté debajo o a la derecha de los datos a sumar y pulsa en el botón Suma.
Excel escribirá en la celda la fórmula con la función suma y resaltará el rango de celdas que se sumarán. Si la fórmula es correcta, acéptala para introducirla en la celda. Haz clic en la celda D8 y pulsa el botón de suma, no en su flecha. Ahora Excel está esperando a que confirmes el rango que has sugerido o que selecciones otro. Cuando el rango que te propone Excel no es correcto o no es el que quieres, puedes cambiarlo seleccionando con el ratón las celdas o el rango de celdas que quieras o teclearlo directamente en la fórmula antes de aceptarla. Pulsa el botón Introducir para introducir la fórmula en la celda. Mediante este botón Suma también podemos introducir varias fórmulas a la vez. Selecciona con el ratón el rango de celdas G5 a G7. Pulsa en el botón Suma. Pulsa sobre la celda G6 y comprueba el rango de valores del argumento de la función suma. Otra forma de realizar sumas automáticas es seleccionando el rango de celdas a sumar. Ten en cuenta que, en este caso, los resultados aparecerán automáticamente en las primeras celdas libres. Para insertar sumas en las filas y en las columnas a la vez, tienes que seleccionar un rango de celdas que incluya tanto las celdas de los valores a sumar como las celdas en blanco donde se pondrán los resultados. Pulsa Deshacer para deshacer la última acción. Selecciona el rango de celdas B8-D8. Pulsa Suprimir para borrar las fórmulas de estas celdas. Selecciona ahora las celdas B5-G8. Observa cómo el rango de celdas que hemos seleccionado incluye los valores que vamos a sumar y una fila y una columna más que contendrán los totales. Pulsa en el botón Suma. El botón Suma tiene una lista desplegable, donde puedes elegir otras funciones aparte de suma. Haz clic en la celda G9. Despliega la lista del botón Suma pulsando en la flecha que hay a su derecha. Seleccionando la función que quieras, se incluirá rápidamente esta función en el rango correspondiente, de la misma manera que has visto con la suma. Eligiendo la opción Más funciones, accederás al cuadro de diálogo Insertar función que veremos a continuación. Elige la función min. Acepta la función con intro. Se ha introducido la función min que devuelve el valor mínimo del rango de valores. En este caso, el resultado es 42. Otra forma de aplicar algunas de estas funciones es mediante el botón de análisis rápido, que aparece al seleccionar varias celdas. He borrado las cifras de los totales. Vamos a ver cómo incluirlas con el análisis rápido. Selecciona las celdas B5, F7. Mediante el botón Análisis rápido, que aparece al seleccionar varias celdas, podemos aplicar varias funciones, formatos, gráficos, etc. Aplicaremos las funciones de la opción Totales.
Pulsa el botón Análisis rápido. Selecciona el conjunto de funciones totales. Al seleccionar la opción Totales, se muestran varias funciones para obtener la suma, promedio, recuento, etc. El valor obtenido se situará en la celda inferior a la selección o en la celda de la derecha de la selección, según la opción que pulsemos. Pulsa Sumar debajo para mostrar la suma de los valores de las columnas seleccionadas en la celda inferior a la selección. Pulsa el botón Análisis rápido, elige Totales y pulsa Sumar derecha para mostrar la suma de los valores de las filas seleccionadas en las celdas situadas a la derecha de la selección. Ahora obtendremos la suma de los totales. Selecciona las celdas G5, G7. Pulsa el botón Análisis rápido, elige Totales y pulsa en la opción Sumar abajo. Excel te puede ayudar al introducir funciones, guiándote al introducir los argumentos para que la sintaxis de la función sea correcta. Si conoces la sintaxis correcta de la función, podrás escribirla directamente en una celda. Sin embargo, si no conoces exactamente su sintaxis, lo mejor es pedir información a Excel. Haz clic en la celda G10. Pulsa en el botón Insertar función que está en la barra de fórmulas. Cuando quieras incluir una función en una fórmula, una de las mejores maneras de hacerlo es a través de este cuadro de diálogo. Las funciones se clasifican en distintas categorías, para que sea más sencillo encontrar la función que necesitas. Despliega la lista de categorías y elige la categoría Matemáticas y Trigonométricas. En la parte inferior del cuadro de diálogo puedes ver una pequeña descripción de la función que está seleccionada en la lista. Por lo tanto, si quieres saber qué hace una determinada función, solo tienes que seleccionarla en esta lista. Pulsa la tecla Avance de página varias veces hasta que aparezca en la lista la función Potencia. Y potencia. Selecciona la función potencia y acepta el cuadro de diálogo. Una vez has seleccionado la función que vas a introducir, ha llegado el momento de indicar sus argumentos. Excel proporciona esta ventana para ayudarte en ello. Por ejemplo, ahora puedes ver que esta función tiene dos argumentos, número y potencia.
Además, Excel también describe cuál es el significado de cada argumento. En este caso, te indica que el argumento número es la base, el número que vamos a elevar a la potencia. Excel te dirige en la creación de la función, te indica lo que hace la función, el número de argumentos, una pequeña descripción de los argumentos e incluso que estos argumentos son de tipo numérico. Escribe 6 como primer argumento. Sitúate en el campo para indicar el segundo argumento y escribe 4. Al introducir los argumentos, Excel muestra tanto el valor de la función como el valor o resultado de la fórmula en la que está incluida en la parte inferior del cuadro de diálogo. Recuerda que una función puede estar incluida en una fórmula que utilice el resultado de esta función. En estos casos, el resultado de la fórmula no tiene por qué ser igual que el resultado de la función que estamos introduciendo. Acepta el cuadro de diálogo. Excel ha introducido la fórmula igual a potencia, paréntesis de apertura 6, punto y coma 4, paréntesis de cierre en la celda G10. Aunque la función que hemos visto es sencilla, el funcionamiento que has seguido es el mismo que puedes utilizar para introducir funciones mucho más complicadas, en las que puedes introducir referencias a celdas o incluso a nombres. Recuerda que una función debe estar en una fórmula. Si no es así, Excel entenderá el nombre de la función como texto y lo introducirá así en la celda. De hecho, cuando introduces el signo igual al principio de una celda, Excel te muestra en el cuadro de nombres una lista de funciones que puedes utilizar. Pulsa en la flecha del cuadro de nombres para desplegar esta lista. A veces sabemos lo que queremos hacer, pero no sabemos si Excel tiene alguna función que nos pueda ayudar. En estos casos, podemos hacer que el propio Excel nos sugiera una función o un conjunto de funciones adecuadas. En esta hoja tenemos el número de ventas realizadas por una serie de vendedores en varios trimestres. Nos interesaría saber la media de ventas de cada vendedor y colocar este resultado en las celdas de la columna C. Haz clic en la celda C5 y pulsa en el botón Insertar función. Imagínate que no sabes cuál es la función que tienes que utilizar para calcular la media de las ventas de cada vendedor. Puedes describir lo que tiene que hacer la función con tus propias palabras en el cuadro de texto de la parte de arriba de este cuadro de diálogo y que Excel busque si hay alguna que se ajusta a lo que indicamos. Escribe la siguiente descripción: calcular la media aritmética de valores. Pulsa en el botón Ir. Excel ha realizado la búsqueda y nos indica un conjunto de funciones que pueden ser de utilidad. Selecciona la función promedio A y fíjate en la descripción de esta función. Acepta la función seleccionada. Pasemos ahora a indicar los argumentos. En esta función vemos que podemos introducir hasta 255 argumentos, número 1, número 2, número 3, hasta número 255. Estos valores son los valores numéricos de los que vamos a obtener el valor promedio o la media.
Normalmente, los argumentos de una función están situados en celdas de la hoja de cálculo. Excel te facilita la tarea de indicar las celdas que vas a utilizar como argumentos de la función. Como verás, es tan fácil como hacer clic con el ratón en estas celdas o arrastrar sobre ellas. Cuando estés en un cuadro de diálogo y necesites indicar la referencia de una celda o de un conjunto de celdas, Excel colocará el botón Minimizar diálogo. Si lo pulsas, el cuadro de diálogo disminuirá de tamaño, permitiéndote ver la hoja de cálculo. Pulsa en el botón Minimizar diálogo del primer argumento. El cuadro de diálogo de funciones se ha reducido al mínimo. Ahora puedes trabajar tranquilamente en la hoja de cálculo indicando en qué celda o celdas está el argumento de la función. Para indicar una celda solo tendríamos que hacer clic en ella, mientras que para indicar un rango de celdas podemos pulsar y arrastrar entre las celdas del rango. Estamos calculando la media de ventas del vendedor Juan Martínez, por lo tanto, selecciona el rango de celdas C12, F12. Ahora volveremos a la función. Para ello, el cuadro de diálogo que está minimizado dispone del botón Maximizar diálogo, que en este caso sirve para maximizarlo y dejarlo como estaba antes. Pulsa en el botón Maximizar diálogo. Al utilizar el botón Minimizar diálogo, Excel espera que indiques la referencia de la celda o celdas cuyo valor vaya a ser utilizado en el argumento en el que has pulsado el botón. Es decir, si pulsas en el botón del primer argumento, estarás introduciendo este argumento y no cualquiera de los otros. Acepta la función tal como está. Excel ha calculado la media de las ventas de los 4 trimestres y ha colocado este valor en la celda en la que nos encontrábamos. En el resto de celdas de la media podrías introducir las funciones de la misma forma, pero recuerda que también puedes utilizar las operaciones de copiar y pegar o el controlador de relleno. Arrastra el controlador de relleno de la celda C5 hasta la celda C9. De esta manera hemos puesto la fórmula adecuada en cada una de las celdas. Vamos a comprobarlo. Haz clic en la celda C8. Pulsa la tecla F2. Observa cómo los argumentos de la celda son los adecuados para calcular la media de este vendedor. El rango de argumentos está recuadrado en color azul, que es el color en el que aparecen los argumentos en la fórmula. Pulsa la tecla Escape para cancelar la edición de la celda. Por último, indicarte que, al introducir una función, Excel puede incluir automáticamente algunas referencias a celdas en los argumentos de la función. Por ejemplo, si introduces una función en la celda de debajo o en la de la derecha de una serie de datos. Por ejemplo, en la hoja que tienes en pantalla, si seleccionas la celda G12 e introduces la función promedio A, Excel sugeriría el rango de celdas C12, F12 como argumento, porque supone que ese será el rango que querrás indicar. De todas formas, siempre puedes cambiar el rango que te ponga automáticamente Excel. Una función anidada es una función que se utiliza como argumento de otra función.
Al calcular el resultado de la función, Excel calcula primero las funciones que actúan como argumentos, las funciones anidadas, y después el resultado de la función exterior, teniendo en cuenta ya el resultado de las funciones interiores. Por ejemplo, si tenemos la función requad, paréntesis de apertura, potencia, paréntesis de apertura, 10, punto y coma, 2, paréntesis de cierre, primero se calculará el resultado de la función interior, es decir, de potencia, paréntesis de apertura, 10, punto y coma, 2, paréntesis de cierre, cuyo resultado es 100, y después se calculará el resultado de la exterior, teniendo en cuenta ya este resultado, es decir, requad, paréntesis de apertura, 100, paréntesis de cierre, cuyo resultado es 10. La función anidada, la que está dentro de la otra, tiene que devolver un resultado que sea el adecuado para el argumento de la función que la contiene. Por ejemplo, en el caso requad, paréntesis de apertura, potencia, paréntesis de apertura, 10, punto y coma, 2, paréntesis de cierre, si la función potencia devolviese un valor no numérico o numérico pero negativo, la función requad daría un error al intentar calcularse. Selecciona la celda E5. Escribe igual a promedio paréntesis de apertura en esta celda. Ahora Excel está esperando los argumentos de la función promedio. Vamos a introducirle dos argumentos de tipo numérico. Escribe 10, punto y coma, 20, punto y coma, como los... Ahora, como tercer argumento, introduciremos... Escribe 10, punto y coma, 20, punto y coma, como los dos primeros argumentos. Ahora, como tercer argumento, introduciremos una función. Observa cómo, en la parte izquierda de la barra de fórmulas, aparece una lista con funciones. Pulsa en la flecha de la derecha del cuadro de nombres y elige la opción Más funciones. Vamos a seleccionar la función que introduciremos como argumento. Elige la categoría Matemáticas y Trigonométricas. Pulsa la tecla Avance de página varias veces hasta que aparezca la función Redondear. Selecciona la función Redondear y acepta la ventana. Veamos cómo se va construyendo la fórmula en la barra de fórmulas. Ahora Excel está esperando que se introduzcan los argumentos de la función redondear, que es uno de los argumentos de la función promedio. Introduce 6,29 como primer argumento y 0 como segundo argumento de la función. Lee el significado de cada uno. Si quisieras poner más argumentos a la función promedio, tendrías que pulsar en el nombre de la función, en la barra de fórmulas, para seguir introduciéndolos.
Finaliza la fórmula escribiendo un paréntesis de cierre, que será el paréntesis de cierre de la función promedio. Pulsa el botón Aceptar. De la misma forma que puedes introducir referencias a celdas en una función como argumentos, también puedes utilizar los nombres que hayas definido. Muestra la pestaña Fórmulas de la cinta de opciones. Desde el grupo de comandos Biblioteca de funciones de esta pestaña también puedes insertar funciones. Puedes pulsar los distintos botones para desplegar las funciones pertenecientes a cada una de las categorías y seleccionarlas directamente desde ahí. Funciones financieras, funciones de texto, matemáticas y trigonométricas, etc. Puedes pulsar los distintos botones para desplegar las funciones pertenecientes a cada una de las categorías y seleccionarlas directamente desde ahí. Funciones financieras, funciones de texto, matemáticas y trigonométricas, etc.